Para los que no vinieron a la clase anterior, que fue la clase 1, más que nada de presentación, el módulo se llama Programación y Control de Maquinarias. Es de los pocos módulos que no cambiaron con el año antiguo. Sigue siendo el mismo módulo, pero han cambiado un poco el programa del módulo. Que le habla es Osman Carreño, ¿ya? Y ahí está mi título curricular, ¿ya? Antes de eso, chiquillos, hoy día le mandé un correo a su compañero, a Gustavo, que es el delegado, y le mandé un correo con información, o sea, le mandé dos correos, en verdad. Le mandé primero el correo, ¿cierto?, de las diapositivas más o menos de la presentación que hicimos en la primera clase, y además la normativa que vamos a ocupar, que es la Biblia de este curso, ¿ya?, que es la NSH 349, ¿ya?, y yo le recomiendo que la imprima, o si no la puede traer en una tablet, pero en el celular es complicado, porque es muy pequeño, ¿ya? Y con eso vamos a trabajar hoy día igual una pequeña actividad y la vamos a terminar el próximo martes, ¿ya? Y además le mandé otro correo, ¿cierto?, con toda la información que usted va a utilizar durante todo el módulo, ¿ya? Yo le voy a indicar a medida que vamos avanzando que de lo que yo le mandé tienen que utilizar en el minuto. ¿Estamos? Ya. ¿Apellido? Catrigual. Señor Catrigual, asocio cara con nombre. Yo lo veía en puro ojo nomás. El año pasado estaba El año pasado estábamos con mascarilla. con mascarilla. Yo creo que era de los pocos profes que hice la presencial, pero era necesario para el taller de libro. Ya. Entonces, a lo que íbamos. La próxima semana le voy a entregar el programa de evaluaciones, ¿ya? Son 3 evaluaciones mínimas, ¿ya? Disculpen. Y además tenemos controles sin aviso. Por lo tanto, yo le recomiendo que estudie coordinado, miren estudie clase a clase. ¿Por qué lo hacemos sin aviso? Porque es un módulo que tiene mucho contenido, son 3 unidades, chiquillos. La mayoría de los módulos de su carrera son 2 unidades. Y este módulo tiene 3 unidades. Igual es denso, ¿ya? Tiene contenido de materia y ejercicio además, ¿ya? Y eso vale un porcentaje de su nota, de cada unidad. Y puede ser que de alguna unidad no tengamos pruebas y va a ser solamente la sumatoria de los controles. ¿Sí? La institución está evitando hacer pruebas presenciales y yo no voy a hacer pruebas por portal. Es un chiste, ustedes lo saben muy bien. Ya, chicos, esto lo vimos en la clase anterior, pero para los que no saben, cada módulo tiene, ¿cierto?, un objetivo al final, ¿cierto?, del curso. En este caso dice ahí, leo textual: analizar la eficiencia de maquinaria de construcción y su rendimiento y rentabilidad de acuerdo con procedimientos de operación segura y prevención de accidentes. Por eso hablamos, ¿cierto?, de la norma 349, que más que nada habla de las disposiciones de seguridad, ¿ya? Ahí está la primera unidad, que es maquinaria para la construcción, y todo lo que vamos a ver, ¿cierto?, sobre la primera unidad, que más que nada está concentrada en la normativa chilena 349. ¿Ya? La segunda unidad vamos a ver rendimiento de maquinaria, que aquí vamos a ver más que nada cálculo, ¿cierto?, de rendimiento y su ciclo de cada maquinaria. Se me olvidó también decirle a los que no vinieron a la clase anterior, que el módulo tiene, ¿cierto?, un trabajo, y eso lo debe hacer en Lucas, ¿ya? Las presentaciones son en la tercera unidad, cuando estemos en enero, diciembre. Este módulo termina el 21 de enero, chiquillos. De largo aliento. Por tanto, la tercera unidad, yo no voy a hacer evaluación, sino que va a ser la evaluación, la presentación del informe más su exposición, ¿ya? Con la aplicación de todo lo que aprendieron en la primera y segunda unidad. Y la tercera unidad es control de coste de maquinaria, que eso también va a estar asociado a lo que vamos a aprender antes. Haciendo un repaso, chiquillos, porque necesito que esto lo tengan claro. Esto más que nada de programación y control de obra. ¿Ya? ¿Todos pasaron por programación y control de obra? ¿Ya? Ok.
¿Qué es la administración de proyectos, chiquillos? Ahí tenemos una pirámide y habla de un proyecto balanceado. Si tenemos un proyecto balanceado, tenemos esos 4 conceptos que debería tener todo proyecto, que son las variables, ¿cierto? Que es el tiempo de ejecución, el costo asociado y la calidad de construcción. Y todo eso, ¿cierto?, tiene algunos alcances que debemos considerar. Leo textual, dice ahí: la administración de proyecto es la función fundamental para llevar a cabo la ejecución de un proyecto. Obviamente, si no tenemos una programación y sobre eso una administración, es difícil llevar a cabo un proyecto de construcción, sobre todo en nuestro rubro, ¿ya? Por lo tanto, dice ahí, es el proceso por el cual se obtienen, manejan y aplican recursos variados necesarios para ejecutar el proyecto y cuyo desempeño se mide principalmente en base a los siguientes parámetros. ¿Cierto? Son los parámetros que considera esta pirámide, pero además tiene asociado, ¿cierto?, nuestro medio ambiente. Nuestro rubro de la construcción es súper, ¿cierto?, contaminante. Bueno, yo no me siento por lo menos orgulloso de eso. Es muy contaminante, ¿ya? Seguridad, ¿cierto? Nuestros amigos prevencionistas, antiguamente la vieja escuela era como el cacho, el segurito. Ahora en nuestra nueva escuela de construcción, me refiero a nueva escuela de construcción, no me refiero a la nueva escuela de construcción en ayer, sino que la nueva era de la construcción en Chile es que el segurito, el prevencionista es nuestro compañero de trabajo y debemos trabajar, ¿cierto?, de la mano con él, ¿ya? Y obviamente los recursos, ¿cierto?, que debemos considerar para la ejecución, ¿ya? Y obviamente que buscamos satisfacer las necesidades, ¿cierto?, de los interesados, que es nuestro mandante, ¿cierto?, en el caso de una construcción. La administración de proyectos, chiquillos, además tiene etapas. Aquí se presentan las básicas etapas que debe considerar un proyecto, ¿ya? Que es la planeación, que establece la meta, define el proyecto, la organización del equipo y luego, ¿cierto?, lo plasma en una carta Gantt para nosotros, que es nuestra programación. Y dice: relaciona a la gente, el dinero, el suministro con la actividad específica y la actividad entre sí, ¿cierto? Y ahí lo programamos, ¿cierto?, en una carta. Y si nosotros tenemos, ¿cierto?, una programación, ¿qué debemos hacer entonces en nuestra ejecución del proyecto? El control. Nosotros controlamos, ¿cierto?, esa carta Gantt. Si estamos sobre programas, bajo programas, ¿cierto?, o vamos, ¿cierto?, entre comillas, al ritmo de la programación. Por lo tanto, estos 3 conceptos, chiquillos, estas 3 etapas tienen objetivos, ¿ya?, que debemos considerar dentro, ¿cierto?, de la programación. Por ejemplo, la planeación tenemos el objetivo, recursos, el desglose, la organización. En la programación tenemos la actividad, el proyecto, el tiempo, ¿ya?, las redes. Y en el caso del control tenemos todas las herramientas para hacer control, que serían el monitoreo, comparación, revisión, acción, ¿ya? Este es un resumen, chiquillos, un repaso de programación y control de obra en todo eso. Por lo tanto, esta etapa de la administración de proyecto funcionan, ¿cierto?, y tienen funciones tradicionales que siempre se han realizado durante la ejecución de un proyecto en construcción en nuestro país, ¿ya?, que considera la planificación, la ejecución y el control. En este caso, ¿cierto?, nosotros siempre en un proyecto, cual sea el proyecto, tenemos un origen. Ese origen es el inicio, ¿ya? Y luego comienza la planeación, que es el plan de acción, la ejecución, que es propiamente tal la construcción, ¿cierto? Y aquí, dentro de esto, ¿cierto?, aparece la programación. Y el control, ¿cierto? Si acepto o no, ¿cierto?, lo que se está avanzando. Y luego, ¿cierto?, el cierre, que es la entrega del producto, y más conocida como la pobreza. En Chile tenemos una pésima pobreza. Ahora bien, vamos al grano. Primera unidad, maquinarias para la construcción. Las tendencias, chiquillos, vamos a hablar un poquito de las tendencias del desarrollo de las maquinarias de construcción, ¿ya? Y lo que ha podido Chile, ¿cierto?, desarrollar durante estos últimos 20 años, que no es la misma construcción que se hacía antiguamente, ¿ya? Dice ahí: las principales tendencias del desarrollo de las maquinarias en el mundo en la actualidad son las siguientes. Primero, ¿cierto?, uso creciente de materiales sintéticos, más ligeros y resistentes a su fabricación, ¿ya? Normalización de piezas, parte conjunto y sistema de piezas normativo, ¿cierto? Luego tenemos aumento significativo de la potencia nominal de los motores, obviamente eso viene por las marcas, ¿ya?
eso no es mucho que interviene en la construcción, sino que las marcas que ofrecen estos productos, que son las maquinarias, ¿cierto?, se van adaptando a las condiciones de la construcción hoy en día. ¿Ya? Y obviamente el uso mayoritario de motores con accionamiento diésel, ¿ya? Que hoy en día con el valor casi lo mismo. ¿Ya? Empleo de mando y transmisiones por accionamiento hidráulico, casi todas las maquinarias que nosotros utilizamos ahora son hidráulicas. Mayor maniobrabilidad, ¿cierto? Obviamente, mejor notable confort de la cabina de los operarios, ¿cierto? Uso cada vez mayor de los controles automáticos para evitar sobrepeso, el vuelco, el control de paralelismo, todos esos conceptos los vamos a ver más adelante, chicos. Forma y diseño aerodinámico y empleo de equipos teledirigidos y sumergibles en tareas de alto riesgo. Todo eso, chiquillos, casi siempre está más o menos la responsabilidad de las marcas, ¿cierto?, que nos prestan el servicio de maquinaria. ¿Ya? Ahora bien, vamos a comenzar clasificando las máquinas de construcción en cualquier tipo de falla. Primero, ¿cierto?, según el propósito y la finalidad, ¿ya? Y ahí se clasifican, ¿cierto?, en 5 grandes grupos. Seguramente a cada uno de ustedes le va a tocar en la disertación, ¿cierto?, el trabajo escrito, uno de esos maquinarios que vamos a ir revisando durante el módulo, ¿ya? Primero vamos a ver, ¿cierto?, todo lo que es lo fuerte del área de la construcción, que son en los movimientos de tierra, que es donde ahí ocupamos las maquinarias de mayor peso y que mayormente se utilizan en la construcción. ¿Ya? Primero vamos a empezar con la excavadora, ¿cierto? Tenemos ahí imágenes, ¿ya?, que, ¿cierto?, están asociadas, ¿cierto?, a los tipos de excavadora, ¿ya? Vamos a ir asociando bulldozer. ¿Cuál ustedes piensan que es? La primera. Sí, muy bien. ¿Esa? Sí. Las traillas o mototraillas. La segunda. La segunda. ¿Esa? Muy bien. Excavadora universal. Ahí tenemos excavadora frontal, ¿cierto?, frente pala. Tenemos la retroexcavadora, ¿cierto?, doble función. Y tenemos la excavadora bivalva, que más que nada, ¿cierto?, se cambia, ¿cierto?, el balde, ¿cierto? Ya. Luego, ¿cierto?, tenemos cargadores. En el caso de los cargadores que tenemos, cargador frontal, sobre neumático o sobre oruga, que sería, ¿cierto?, neumático y oruga. ¿Ya? Luego tenemos maquinaria, ¿cierto?, máquina de transportación de tierra o rocas. ¿Ya? Ahí tenemos los camiones de volteo y los camiones fuera de camino, los dumpers, ¿cierto? ¿Cuáles son los dumpers? Los camiones de minería, ¿cierto?, de alto tonelaje. Y los camiones de volteo son los hidráulicos que tienen la pala hidráulica, ¿cierto?, o el balde hidráulico. Luego tenemos las motoniveladoras, ¿cierto?, que es la que está acá, que es una de las máquinas más fabulosas que tiene el área de la construcción, es súper precisa y se realiza, ¿cierto?, para obras civiles. ¿Ya? Compactadores, ¿cierto?, todo tipo de compactadores, batecabra, neumático, liso. ¿Ya? Y en esos compactadores tenemos los pesados, que son los cilindros de llanta lisa, los cilindros vibratorios, los compactadores sobre neumático y compactadores pate cabra, ¿cierto? ¿Por qué se llama pate cabra, chiquillos? Porque en verdad ese es como una patita de cabra, ¿cierto? Y eso se utiliza, ¿cierto?, en mecánica de suelo, en suelo arcilloso, ¿cierto? Muy bien. Y en el caso, ¿cierto?, de los compactadores livianos, ¿cierto?, ligeros, son estos que se utilizan, ¿cierto?, manualmente, que los utiliza un operario, ¿cierto?, que son más pequeños, que son los pisones de impacto, los rodillos lisos vibratorios y las placas de bandeja vibratoria, ¿cierto?, que son más que nada para compactar áreas pequeñas. Luego de eso, chiquillos, tenemos que hablar del rendimiento de la maquinaria, ¿cierto?, en el movimiento de tierra. ¿Qué es el rendimiento? El primer concepto que tenemos que aprender, ¿cierto?, ¿qué es el rendimiento en las maquinarias? Este concepto, ¿cierto, chiquillos?, es súper genérico, porque el rendimiento en general. ¿Ya? Dice ahí, rendimiento o producción es el mismo concepto, ¿ya? Y eso significa la cantidad de trabajo que se realiza en un determinado tiempo, o en una unidad de tiempo, ¿ya? Para la clase es el volumen de material,
¿cierto? Para nuestro módulo, ¿cierto? Es el volumen de material trabajado, excavado, transportado, compactado, etcétera, por hora, ¿cierto? Medido según la especificación. Por lo tanto, el rendimiento nosotros lo generamos, ¿cierto? Y lo llevamos a unidad de medida. Y para nosotros el rendimiento puede ser en metros hora, metro cuadrado hora o metro cúbico hora. ¿Ya? Esas son las unidades de rendimiento que nosotros utilizamos en el área de la construcción. ¿Ya? Todas estas diapositivas, chiquillos, yo se las voy a mandar a su compañero mañana y las van a tener, así que necesito que pongan atención y apunten quizás lo que yo no está plasmado en la diapositiva. Luego lo llevamos a un ejemplo práctico, chiquillos, el abundamiento del suelo, que es más que nada el transporte, ¿cierto?, de un suelo, ¿cierto?, llevarlo a otro, ¿ya?, para hacer un terrapleno, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos 1 metro cúbico que estamos trasladando, ¿cierto? Y luego en el camino se transforma en 1.2 metros cúbicos, ¿cierto? Y al colocarlo en obra, el terraplén con su compactación determinada queda en 0,9 metros cúbicos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué en el transporte aumentó? ¿Y qué es el esponjamiento? Aumento de volumen, el área, ¿cierto? El aire, ¿cierto?, que queda en las partículas, ¿cierto? Que puede ser por humedad o el propio aire. Y luego, ¿por qué quedó en menos de lo que se había sacado? Porque se compactó, ¿verdad? Muy bien. Al revés, abundamiento en roca. ¿Qué pasa acá? Sacamos 1 metro cúbico de roca, en el camino, ¿cierto?, aumentó 1.7 y luego, ¿cierto?, quedó en 1.5. ¿Por qué sucede eso? Porque es difícil, ¿cierto?, compactar una roca. Lo que se hace es se sobrepone una roca sobre otra, ¿cierto? Por eso queda con un volumen mayor a lo que existía cuando se sacó, ¿cierto?, en el banco. Los factores que afectan entonces los rendimientos de esta maquinaria, ¿cuáles son, chiquillos? La demora de la rutina, o sea, que el profesional en obra, ¿cierto?, no tiene una programación, ¿cierto?, correspondiente al trabajo que debe realizar la maquinaria, por lo tanto, ¿cierto?, existe una demora en la rutina del trabajo. Luego, restricción en la operación óptima, o sea, tenemos peligro de derrumbe, ¿cierto?, lluvia, ¿cierto?, material suelto, peligro existente, ¿ya? Por lo tanto, tenemos restricciones de la operación óptima, ¿ya? Condiciones del sitio, que van muy relacionados, ¿cierto?, a la operación óptima, ¿ya? Por la dirección y supervisión, ahí caen ustedes. O sea, la supervisión, ¿cierto?, del profesional que está a cargo de esa partida, ¿cierto?, quizás no tiene claro, ¿cierto?, la función, por lo tanto hay un retraso. Y por la actuación del contratante, que más que nada se refiere, ¿cierto?, a que quizás la maquinaria no está en buenas condiciones. Demoras de rutina, ¿cuáles serían entonces? Demoras inevitables. ¿Cuáles serían las demoras inevitables que se generan en la demora de la rutina? Tenemos abastecimiento de combustible y lubricante, ¿cierto? No se hizo el abastecimiento de combustible en el minuto, ¿cierto?, y me retraso. Pequeño mantenimiento de rutina, que debemos hacerlo cada vez que se utiliza la maquinaria, aunque sea un subcontrato. Sabemos que en el área de construcción el subcontrato, ¿cierto?, se utiliza bastante, y en el área de la construcción las maquinarias casi todas son subcontratos, ¿cierto? Subcontrato más el operador, ¿cierto? Muy pocas empresas tienen, ¿cierto?, sus propios maquinarias, ¿ya? Quizás las empresas de obras civiles quizás tienen sus maquinarias, sus camiones, ¿cierto? Pero quizás las maquinarias grandes son subcontratos, ¿ya? Factor humano, el operario está cansado, está con necesidades biológicas, obviamente, y eso, ¿cierto?, retrasa la rutina. Restricciones de la operación óptima, ¿cuáles serían? Se refiere a qué? Al ángulo de giro, o sea, la maquinaria, ¿cierto? La altura y profundidad del corte que debe realizar la maquinaria, pendiente de ataque, o sea, donde se encuentra la maquinaria, que sea la pendiente, ¿cierto?, es muy alta, por lo tanto no puede trabajar de forma óptima la maquinaria, o debe cambiarse la maquinaria. Y el coeficiente de rodamiento, ¿cierto?, que es la condición de la maquinaria sobre el suelo en que se está trabajando. Eso, chicos. Consultas. Hoy día no los voy a ahogar con mucho material. Consulta, chicos, de todo lo que hemos visto.
Para los que no están en el grupo con Gustavo, para que manden la información, es el minuto que puedan entregarle su WhatsApp, correo, etc. De los que están aquí estamos todos. ¿Están todos? Entonces todos tienen la información. Sí. Ya, perfecto. Correo. Sí, medio. No sé si me pasó algo, creo que no. Creo que todo lo que no era WhatsApp y ahora mando el correo. Ah, se apareció. Dame tu correo entonces. Marco te lo envía, te digo el tiempo. No sé, yo de repente lo voy a sacar acá. Espera. Marco.bebida.ms. ¿No? Fuera. Sácansele lo demás, ¿cierto? Sí, sí. Lo voy a hacer. No sabía. ¿Marco o Marcos? Marco. Ya, chiquillos, lo que vamos a hacer, vamos a entregar el trabajo al término, no quiero que se lo lleven para su casa, ¿ya? Por lo tanto, quiero que trabajen acá. Ya vamos a trabajar hoy día y el martes. Al término de la clase del martes, ustedes me entregan el trabajo. Igual pueden avanzar en su casa, obviamente, ¿ya? Pero para que no se lleven teléfonos. Ya, lo primero que vamos a hacer es conformarnos por dupla, ¿ya? Para que nos vamos asociando, para que ojalá sea la misma dupla que va a hacer su trabajo, para que evitemos los divorcios. ¿Ya? Y luego vamos a analizar la NSH 349, ¿sí? Que igual tiene muy poquita hoja, sí. De hecho, tiene, la mitad son dibujos. No me pongan cara de eso. De hecho, tiene información. 18 del archivo son como 15, 12. Sí, tiene 13 hojas de información. ¿Ya? Y lo primero que vamos a hacer un resumen técnico. ¿Qué es un resumen técnico, chiquillos? Es un resumen más que nada, ¿cierto? Conceptual de la normativa. Porque toda normativa chilena, como se ha trabajado, siempre las normativas son conceptos. ¿Ya? Por ejemplo, taludes, ¿ya? Cálculo de los taludes, tratamiento de la humedad, etc. ¿Ya? Un resumen técnico vamos a hacer, que le va a servir también para la prueba. Y luego de eso, de ese resumen, va a salir un mapa conceptual. ¿Todos saben hacer un mapa conceptual? Sí. ¿Seguros? ¿No? No saben. A ver, un mapa conceptual. Yo siempre trabajo con mapas conceptuales. Los que han hecho clase conmigo saben que yo ocupo mucho los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales nacen de una idea general. Y luego se van desglosando los conceptos
con un conector, la flecha no habla. Por lo tanto, toda flechita tiene un conector. Y luego se van generando conceptos, ¿cierto? Y ya no son tan generales, son más específicos. Y luego esos conceptos van a generar, ¿cierto?, otros conceptos, ¿cierto? Y ahí se va viendo el árbol, ¿cierto? Hasta que vamos a llegar un momento en que llegamos quizás hasta ejemplos, pero siempre en concepto. Y esos conceptos también pueden ser que se relacionen con otros conceptos, ¿cierto? Y siempre aconsejado, ¿cierto?, con un conector. Conector, no frase, ¿cierto? Ya. ¿Estamos claros hasta ahí? Es un mapa conceptual chiquito. Que más que nada, ¿por qué se dice mapa? Porque, ¿cierto?, ayuda, ¿cierto?, a entender. A veces es más fácil entender un esquema que entender un contenido, ¿cierto? Ya, eso vamos a hacer hoy día. Hasta las... Tampoco lo voy a empezar más. Hasta las 8:15, chiquillos. ¿Ya? Y ahí nos vamos. Comiencen, tranquilamente.